93%. Ese es el porcentaje de la ciudad de Lima que ha crecido de manera, completamente informal durante las últimas décadas. Es una cifra que asusta, la verdad. O sea, 9 de cada 10 calles, casas, barrios enteros surgieron sin que absolutamente nadie se sentara a planificarlos. Y hay un dato que llama muchísimo la atención al revisar las fuentes de este análisis a fondo. Sí, el tema del riesgo físico, supongo. Exacto. El resultado de esta expansión descontrolada no es solo, digamos, un problema estético o un dolor de cabeza para el tráfico. Ha creado un inmenso cinturón de pobreza y de riesgo donde habitan casi 5,5 millones de personas. ¡Qué locura! Para ponerlo en perspectiva, para quienes nos escuchan, eso rozará la mitad de toda la población de la capital peruana en este mismo año, en 2026. No es un tema de lujos. Para nada. Es una cuestión de supervivencia diaria pura y dura. Estas familias se enfrentan a un riesgo sísmico inminente, a la falta crónica de agua potable y a la amenaza constante de deslizamientos, los famosos huaicos, que pueden literalmente borrar una comunidad entera del mapa en cuestión de minutos cuando llega la temporada de lluvias. Precisamente por la gravedad de esta situación, vamos a analizar un documento que está elaborado por el Instituto Metropolitano de Planificación de Lima, el IMP. Han diseñado una estrategia que denominan urbanismo disruptivo. Un nombre muy potente. Estamos ante una estrategia radical de ingeniería social, legal y financiera, diseñada única y exclusivamente para salvar vidas, cambiando la física misma de cómo y hacia dónde crece la metrópoli. De acuerdo, vamos a desglosar esto. ¿Cómo pretenden lograr este cambio tan monumental? Pues mira, para entender la cura, primero el documento plantea un diagnóstico muy crudo. Describe una especie de choque de fuerzas. Históricamente, Lima ha estado dominada por lo que llaman la fuerza centrífuga. ¿Fuerza centrífuga? O sea, expulsando hacia afuera, ¿no? Exactamente. Es un patrón letal que ha ido expulsando a la población hacia las periferias más extremas y peligrosas de manera continua. Y ojo, no nos engañemos pensando que esto es un fenómeno natural o inevitable por el crecimiento demográfico. Claro, porque la gente necesita vivir en algún lado. Sí, pero el análisis señala tajantemente que esto es el resultado directo de la inacción, de la falta de rectoría del Estado durante décadas. Al no haber suelo planificado, asequible y con servicios básicos, pues la ciudad simplemente explota hacia afuera, buscando espacio donde no lo hay. Ya, y al explotar hacia afuera, va dejando como una especie de capas geológicas de precariedad. De hecho, el informe clasifica la morfología actual de la ciudad en 3 generaciones de asentamientos. Esto ayuda muchísimo a visualizar el problema. Sí, es un esquema muy útil. Son como 3 realidades paralelas conviviendo en el mismo espacio geográfico. A ver, cuéntanos la primera. La primera generación es la que todos reconocemos como la ciudad formal, el casco consolidado. Hablamos de distritos con densidad media o alta, donde hay títulos de propiedad indiscutibles, redes completas de agua potable, desagüe. Hospitales, colegios, transporte. Exacto, todo eso es el núcleo económico. Hasta ahí todo normal. Pero luego viene la segunda generación. Y aquí es donde las políticas públicas de las últimas décadas, chocan frontalmente con la realidad. Se trata de áreas que nacieron de manera informal, por invasiones, pero que el Estado decidió formalizar a posteriori. El documento menciona un volumen histórico que es apabullante, o sea, unos 848,000 predios formalizados por el organismo estatal COFOPRI. Es una barbaridad de predios. Y aquí es donde cualquiera que nos escuche podría pensar, si ya tienen el título de propiedad, problema resuelto. No, ya son ciudadanos de pleno derecho. Ya forman parte de la trama urbana oficial. Eso parecería. Pero el informe subraya una trampa terrible en esta lógica. Es una paradoja trágica. ¿En qué sentido? Pues que tienen un papel oficial que certifica que ese pedazo de tierra es suyo, sí, pero carecen de la infraestructura más elemental para una vida digna. El IMP lo define como un déficit cualitativo masivo. O sea, papel sí, pero calidad de vida cero. Exacto. Cientos de miles de estas viviendas tituladas sufren de un hacinamiento severo. Están construidas con materiales precarios, no tienen saneamiento adecuado y lo más grave de todo, muchísimas siguen ubicadas en zonas de altísimo riesgo físico. Claro, es que entregar un título de propiedad en una zona de riesgo inminente de deslizamiento es como intentar curar una hemorragia poniendo un curita. Muy buena analogía, sí. Cuando llegue un terremoto fuerte, ese título no va a sujetar los cimientos de una casa construida sobre arena suelta en una ladera. Para nada. Y de hecho, el texto es muy crítico con cómo se ha gastado el dinero público aquí. Señala que la mitad de los recursos del Estado se desperdician en obras pequeñas, inconexas, que no solucionan el problema estructural. Unas escaleras por aquí, un muro de contención por allá. Inversión sin ninguna planificación integral.
Y fíjate, si la segunda generación es un parche que no soluciona el problema, la tercera generación es el extremo absoluto de la vulnerabilidad. Los asentamientos más recientes, ¿verdad? Esos son. Hablamos de ocupaciones directas en laderas con pendientes vertiginosas o en las fajas marginales de los ríos, donde, el agua reclama su cauce cada cierto tiempo. ¡Qué peligro! O en suelos de conservación ecológica. Ahí hay 0 títulos, 0 servicios y una exposición a un riesgo sísmico e hídrico que el documento cataloga con todas las letras como riesgo no mitigable. Riesgo no mitigable. O sea, que no hay obra humana que lo arregle. Exacto. La ingeniería civil tradicional no tiene respuesta allí. No hay muro de contención económicamente viable que pueda asegurar esas zonas. Llegados a este punto, la imagen que nos devuelven las fuentes es desoladora. Tenemos una ciudad que se desangra hacia los bordes, hacia zonas donde la muerte por causas naturales está tristemente garantizada. Es muy duro, pero es la realidad. Y si construir muros no sirve y repartir títulos de propiedad tampoco sirve, ¿cuál es el plan? Porque la gente necesita vivir en algún sitio. Lo fascinante de este informe es que parte de una premisa demoledora. El riesgo urbano se fabrica. Se fabrica. A ver, explícame eso. Sí, el riesgo no es la montaña en sí misma, ni la lluvia intensa. El riesgo se materializa cuando permitimos, por pura omisión institucional, que una familia levante una infravivienda en la trayectoria natural de una luz, por ejemplo. Ya, claro. El peligro está en ponerse en el medio. Eso es. Por lo tanto, el problema no se soluciona haciendo más obras de ingeniería para proteger una ubicación que es insostenible desde el primer día. La única solución real, dura pero necesaria, es cambiar a la gente del lugar. Y ahí es donde entra al rescate el nuevo enfoque del IMP implementado a partir de 2024, el modelo centrípeto. El núcleo de todo el plan. Exacto. Si la fuerza centrífuga empujaba a la población hacia los bordes mortales, la fuerza centrípeta busca hacer exactamente lo contrario, tirar hacia adentro. Ya que expandirse hacia afuera es insostenible, la salida lógica es mirar hacia el centro consolidado y, sobre todo, mirar hacia arriba. Efectivamente, la filosofía central de este modelo es atraer la inversión inmobiliaria, la infraestructura pública y la densidad residencial hacia el tejido urbano que ya existe, ese que ya es formal y que tiene capacidad de soportar más carga siempre que se planifique bien. Claro, no a lo loco. Exacto. Y la herramienta estrella para lograr esto es la densificación vertical, construir en altura. Básicamente, reubicar a las familias de la tercera generación en edificios seguros dentro de la ciudad. A ver, espera. Detengámonos aquí un segundo porque necesito hacer de abogada del diablo. Adelante. ¿Me estás diciendo que la gran solución para proteger a miles de familias de la inestabilidad de las laderas y los terremotos es meterlos en edificios multifamiliares en una ciudad tremendamente sísmica como Lima? O sea, la intuición más básica te dice que un edificio alto durante un terremoto impone un riesgo enorme. Es una duda súper lógica, pero la ingeniería estructural demuestra todo lo contrario. ¿Ah, sí? Sí, el riesgo sísmico depende enormemente de la calidad del suelo y de la cimentación. Una vivienda precaria de un solo piso construida con ladrillos sin refuerzo sobre una ladera de grava suelta a 45 grados de inclinación. Colapsará con total seguridad ante un sismo moderado. Ya, porque se le va el suelo. Exacto. Sin embargo, un edificio de varios pisos construido en el valle consolidado sobre suelo firme, con cimientos profundos y tecnología de disipación sísmica moderna, es uno de los lugares más seguros en los que se puede estar. Estás cambiando un entorno geográfico letal por un entorno de ingeniería controlada. Vale, visto así, tiene todo el sentido del mundo. Pasas de estar a merced de la geografía a estar protegido por la tecnología y la ciencia. Sí, y el documento conecta esto con un concepto del que se oye hablar muchísimo últimamente en el urbanismo global. Sí, la ciudad de 15 minutos. Eso es, al reubicar a esta población el tejido consolidado, pues ya no tienen que viajar 3 horas en autobús para llegar a su trabajo o al hospital. Tienen el colegio, el centro de salud y las oportunidades laborales en un radio accesible. Es un cambio de vida brutal, totalmente. Pero claro, esto requiere acciones muy concretas en el territorio. El Tostering menciona 2 pilares normativos fundamentales. El primer pilar, la regeneración urbana, consiste en intervenir zonas que ya están en la ciudad formal, pero que están degradadas o subutilizadas. Para lograrlo, el Estado sabe que no puede hacerlo solo, necesita el sector privado. Claro, hay que construir todo eso. Así que establecen incentivos inmobiliarios sumamente atractivos. Básicamente le dicen al constructor, te permito construir muchos más pisos de los que dictaba la norma antigua, pero a cambio, un porcentaje de esos departamentos tiene que ser vivienda de interés social o prioritaria, generando además un entorno social inclusivo. Y para que las familias vulnerables de las laderas puedan permitirse entrar a vivir esos departamentos nuevos, entran en juego los bonos Salvando Vidas. Es un mecanismo de subsidio estatal diseñado específicamente para financiar ese traslado. Exactamente. Pero claro, aquí es donde se pone realmente interesante, porque surge un problema evidente. Supongamos que todo sale bien, ¿de acuerdo? Sacamos a 50 familias de una ladera peligrosa y les damos sus departamentos seguros gracias al bono.
¿Qué impide que a la mañana siguiente lleguen otros 50 ocupantes diferentes a invadir ese mismo pedazo de ladera que acaba de quedar vacío? Es que ese es el talón de Aquiles de cualquier plan de reubicación en el mundo, y es precisamente lo que soluciona el segundo pilar, la recuperación ambiental y paisajística. ¿Cómo lo hacen? El plan estipula de forma muy estricta que las áreas desocupadas en las zonas de riesgo no pueden quedarse simplemente como suelo vacío, porque si dejas tierra vacante, la presión demográfica la va a volver a ocupar inmediatamente. Lógico. Lo que hacen es transformar ese espacio en el mismo instante en un cinturón verde recreativo, con participación de la población que está a laderas abajo, en zona segura. O sea, ocupan el espacio físico con infraestructura pública antes de que nadie pueda plantar una choza nueva. Eso es, construyen parques ecológicos de ladera, miradores turísticos, instalan equipamiento deportivo, plantan especies nativas, cuyos primeros beneficiarios son justamente los vecinos que colaboran desde el inicio. Todo de golpe. Sí, porque un parque activo, bien diseñado, iluminado y utilizado masivamente por la comunidad vecinal adyacente, se convierte en una barrera física y social insuperable. Es brillante. Es la mejor defensa contra una nueva invasión. Y de paso, soluciona el dramático déficit de áreas verdes y espacio público que padece la metrópoli. Matan 2 pájaros de un tiro, sí. Bueno, sobre el papel suena impecable, desde luego, pero volvamos a la cruda realidad del terreno. Todo esto implica tomar zonas de la segunda generación. Las zonas formalizadas pero precarias. Exacto, esas áreas que tienen títulos formales pero donde el suelo está hiperatomizado. O sea, hablamos de miles de parcelas minúsculas, de formas irregulares, muchas veces envueltas en disputas de linderos entre vecinos. Un caos jurídico. Literal. Y claro, no puedes llegar y plantar un multifamiliar sobre un rompecabezas de 1000 piezas desordenadas y peleadas. ¿Cómo se ejecuta esto legalmente sin expropiar a la fuerza a media ciudad? Aquí es donde el urbanismo deja de ser solo arquitectura y se convierte en alta ingeniería legal. De verdad, el marco normativo del IMP descansa sobre herramientas muy sofisticadas introducidas por la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. La famosa Ley DUS. Exacto, y sus normas técnicas. La figura central para resolver ese rompecabezas infernal que mencionas son las unidades de gestión urbanística, las UGU. Las UGU. Suena a término burocrático denso, lo reconozco, pero entiendo que es la llave maestra que abre todo el proceso. Lo es, sin duda. Una UGU permite delimitar un polígono completo, o sea, un barrio entero lleno de esos predios pequeños y desordenados, y declararlo administrativamente como un único proyecto integrado. Ah, bien. Es como juntar todas las casillas pequeñas de un tablero del monopolio y decir, a partir de hoy, todo esto es una sola gran propiedad que vamos a rediseñar de cero. Tal cual. Y el mecanismo para que los vecinos acepten entrar en este juego es el reajuste de suelo. ¿Y eso cómo funciona? Funciona a través del convencimiento económico. Los ocupantes o propietarios aportan su terreno propio, titulado, al proyecto común. A cambio, una vez que el desarrollador privado construye el proyecto con esa alta densidad vertical de la que hablábamos, cada familia recibe un departamento formal y moderno. ¡Claro! El incentivo es gigantesco, porque el valor comercial de ese departamento nuevo es infinitamente superior al valor del suelo precario que aportaron inicialmente. O sea, económicamente es un trato donde todos ganan. El vecino multiplica su patrimonio y gana seguridad, y el constructor hace negocio vendiendo los pisos adicionales que le permite la nueva norma de densidad. Extensamente, todos ganan. Pero el informe profundiza mucho en el esqueleto financiero de todo esto y menciona 2 figuras clave que de verdad me parecieron fascinantes para quienes nos escuchan: el fideicomiso de desarrollo urbano y el derecho real de superficie. Sí, estas son las herramientas más potentes del modelo. Aparentemente, el suelo agrupado se transfiere a este fideicomiso, que mantiene la propiedad colectiva del terreno, y la familia recibe la propiedad exclusiva del departamento, o sea, del ladrillo, mediante este derecho de superficie. Así es. Analizando esto, funciona esencialmente como un arrendamiento a largo plazo del suelo, algo similar a lo que ocurre en lugares como Londres o Singapur. O sea, eres dueño del edificio, pero el Estado o el fideicomiso mantiene la propiedad de la tierra para evitar que hagas un uso indebido de ella. Es una analogía perfecta. Separan deliberadamente la propiedad del suelo de la propiedad del edificio. Y si te preguntas por qué introducir esta complejidad legal enorme en lugar de simplemente darles el título completo y terminar el trámite, la respuesta es que es un mecanismo de defensa brillante contra la especulación inmobiliaria. Claro, para proteger el subsidio. Porque si el Estado invierte millones en trasladar familias vulnerables, dándoles vivienda en propiedad total, ¿qué le impide a esa familia venderlo al día siguiente por una suma enorme de dinero en efectivo? Nada se lo impediría. Y con ese dinero, irse a invadir otra ladera en las afueras rurales. Reiniciando el ciclo de nuevo. Exacto. Ese es el ciclo perverso que ha destruido tantas y tantas políticas de vivienda social en el mundo. Al utilizar el derecho real de superficie y el fideicomiso, la familia es dueña absoluta de su hogar. Puede vivir allí toda su vida, puede heredarla a sus hijos, disfrutarlo plenamente. Pero no pueden especular con la tierra.
Exacto. Como el suelo pertenece al fideicomiso, existen cláusulas y controles que impiden la venta especulativa inmediata. Esto garantiza que el masivo esfuerzo de inversión pública cumpla su objetivo social a largo plazo, mantener a esas familias en un entorno seguro y erradicar definitivamente su exposición al riesgo. No es un regalo para hacer caja, es una intervención para salvar vidas. O sea, bloquean la fuga de capital público. Es pura ingeniería social. Ahora bien, la teoría, las leyes y los modelos económicos, lo aguantan todo en un papel. Pero ha llegado el momento de ver si esto funciona en el barro, en la realidad pura y dura. ¿Vamos a los ejemplos? El documento dedica una sección muy importante a detallar cómo toda esta compleja maquinaria va a impactar directamente a familias reales de carne y hueso a través de 2 proyectos piloto que ya están sobre la mesa, Manchay y Huaycán. Y es crucial analizarlos para la audiencia porque muestran cómo este modelo se adapta a diferentes escalas y problemáticas. ¿Empecemos por Manchay? De acuerdo. El proyecto en la zona de huertos de Manchay es el piloto más pequeño, una intervención sobre 1,8 hectáreas. El diagnóstico previo de la zona, fíjate, es escalofriante. 165 habitantes viviendo en 55 chozas literales. Madre mía. Construcciones de esteras, plásticos y algo de ladrillo crudo, sin agua corriente, en medio de un ámbito polvoriento en la ladera. O sea, la definición misma de precariedad y hacinamiento. Absolutamente. Y la propuesta de regeneración, aplicando todo este entramado de fideicomisos y bonos que hemos comentado, transforma esa zona por completo. Las 55 chozas desaparecen para dar paso a un bloque residencial ordenado de 5 pisos. ¡Qué barbaridad el cambio! Y este bloque tiene capacidad para albergar 753 departamentos modernos. Y ojo, no se queda ahí. El proyecto incluye un programa llamado Manchay Verde, que convierte todo el entorno de laderas sobrantes en esos parques ecológicos que actúan como barrera de contención contra futuras ocupaciones. Es un salto cuántico, pasar de esteras y plásticos a un departamento formal rodeado de parques. Es cambiarles la vida. Totalmente. Pero si Manchay es un ejemplo impresionante a pequeña escala, el piloto de Huaycán es un monstruo que desafía la imaginación. El documento subraya la enorme magnitud del polígono llamado Casa Huerta El Nínive. Huaycán es el verdadero examen final del urbanismo disruptivo. Estamos hablando de un área de 8,7 hectáreas que encierra uno de los problemas urbanos más complejos posibles. Fíjate en el laberinto sociolegal previo. A ver, cuéntame. Desde el año 2009, este terreno estaba sumido en un litigio judicial feroz. Por un lado, un único propietario registral formal que decía que era suyo. Por el otro, 800 ocupantes informales viviendo allí en condiciones de extrema pobreza. Uf, una bomba de relojería. Años de juicios por usurpación agravada, enfrentamientos con la policía, dirigentes vecinales atrincherados, un infierno burocrático que paralizaba cualquier intento de ayuda o mediación estatal. Es el escenario de pesadilla total. Mientras se pelean en los tribunales durante más de 15 años, hay 800 personas viviendo allí sin servicios básicos. Entonces, ¿cómo logran desenredar este nudo ciego? Porque imagino que nadie quiere ceder ni un milímetro. Y aquí es donde brilla el mecanismo del fideicomiso. Entra a operar como un elemento pacificador, como un neutralizador. ¿Ah, sí? Sí, lo que debe hacer el operador público de suelo, es decir, EMAPE con el apoyo del IMP, es convencer a todas las partes de aportar el terreno en disputa al fondo fiduciario. En el momento en que hacen eso, el litigio judicial por el pedazo de tierra pierde su sentido práctico. Ya no pelean por quién es dueño de la tierra o por un lindero de 50 metros cuadrados. Claro, porque la tierra ya es del fideicomiso. Exacto, esa parcela física es absorbida por una entidad corporativa mayor y el reclamo de cada ocupante o del propietario formal se convierte en una participación sobre los futuros departamentos que se van a construir. Dejas de pelear por la tierra porque la tierra pasa a ser un activo colectivo. El fideicomiso asume la gestión, pacifica la situación legal de la noche a la mañana y da luz verde al megaproyecto. Es que es fascinante. Cambian la naturaleza misma del conflicto para anularlo. ¿Y cuáles son las cifras proyectadas para Huaycán una vez que empieza la construcción? Van a pasar de tener 211 unidades precarias repartidas caóticamente por todo el terreno a construir edificios de uso mixto. Bien. Hablan de levantar torres de 5 a más de 20 pisos de altura. Todo ello con la ingeniería sismo resistente adecuada que discutimos antes, por supuesto. Edificaciones mixtas, multifamiliares y comerciales, donde antes había esteras y disputas judiciales a muerte. Y supongo que la capacidad de albergar familias se dispara. Completamente. Proyectan construir casi 10.000 departamentos. ¡Qué locura! Están creando una microciudad formal de la nada. Ya, pero ¿dónde metes a las originarias 800 personas mientras construyes todo eso? No puedes simplemente desalojarlas a la calle. Claro que no, y el manejo logístico es parte integral de la UGU. El plan permite un desarrollo por fases. Consolidan un sector desocupado del terreno, construyen los primeros multifamiliares de 5 pisos, sin ascensor por supuesto, trasladan a las familias residentes allí mismo con sus bonos salvando vidas, y luego liberan los lotes que se van desocupando para continuar la obra a gran escala. Todo en el mismo sitio, e impidiendo la gentrificación. Sí, sin expulsar a nadie de su barrio. Y aquí es donde los datos me volaron la cabeza. Fíjate, el análisis subraya que antes de la intervención, esta zona tenía una densidad bajísima, apenas 1,5 habitantes por vivienda,
pero ocupando casi todo el suelo físico disponible de manera súper caótica. Extendidos como una mancha de aceite. Exacto. Al construir hacia arriba con este proyecto, multiplican por 10 la capacidad residencial del polígono. Pero lo más increíble es la matemática del espacio. Al apilar las viviendas verticalmente, logran liberar el 55% de toda la superficie del suelo. Más de la mitad de este terreno de Huaycán queda completamente libre de construcciones. Ese es el mayor triunfo del modelo centrípeto sin duda. Ese 55% de suelo liberado se reinvierte íntegramente en calidad de vida. ¿En qué exactamente? El informe especifica que un 40% se destina a grandes parques y zonas de recreación, otro 10% se reserva para equipamientos vitales como centros de salud y colegios, y un 5% se destina a instalaciones comunitarias críticas, incluyendo algo que denominan la Casa de la Familia, pensada como un refugio y centro de asistencia social. Es maravilloso. Estás multiplicando por 10 la cantidad de personas que viven allí de forma segura, y al mismo tiempo les estás entregando más espacio libre, verde y cívico del que jamás soñaron tener. Es que rompe por completo nuestro esquema mental tradicional. Siempre tendemos a pensar que traer más gente a un barrio significa de forma automática más hacinamiento y menos espacio. Pero la física del crecimiento vertical planificado demuestra exactamente lo opuesto. Densificar significa generar los recursos y el espacio necesarios para liberar el suelo público. A modo de síntesis de todo este profundo análisis, creo que la gran lección que extraemos del documento del IMP es que el urbanismo moderno no trata únicamente de verter hormigón o de diseñar planos bonitos. No, para nada. Trata de corregir de raíz fallos sistémicos en el modelo de desarrollo social y económico. Utilizar herramientas legales sofisticadas como las UGU y los fideicomisos es lo que realmente permite que el urbanismo cumpla su función social. Aunque, ojo, el informe deja una advertencia final muy seria. ¿Cuál es? Que esta redensificación masiva en altura no puede existir en el vacío. Claro, necesitas mover a todas esas decenas de miles de nuevas personas de un lado a otro. Exacto. El IMP recomienda encarecidamente que estos megaproyectos estén íntimamente vinculados a sistemas de transporte público masivo. No puedes inyectar edificios multifamiliares en zonas de ladera o periféricas sin construir paralelamente líneas de teleféricos que bajen a la gente a los valles. Y autobuses, claro. Sí, corredores de autobuses de tránsito rápido, los famosos BRT. Si omites el transporte, el sistema vial simplemente colapsará irremediablemente. Es un ecosistema integrado. Vivienda densa y transporte masivo son la única vía real para mitigar el riesgo desde su origen y dejar de perpetuar la vulnerabilidad. Para concluir, creo que resulta evidente que el modelo centrípeto hace mucho más que alterar el horizonte de edificios de Lima. Redefine por completo el pacto social sobre lo que significa tener un hogar seguro. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar nuestro análisis a fondo, hay una idea que subyace a todo este documento y que creo que merece una reflexión profunda por parte de la audiencia. Si el éxito de este modelo disruptivo depende de abandonar la inercia histórica de la expansión horizontal y abrazar la vida comunitaria en altura, un cambio cultural excepcional, sí. ¿Estamos preparados psicológicamente como sociedad para aceptar que ese sueño tradicional de poseer un pedacito de tierra propia debe evolucionar hacia la aceptación de un espacio seguro en el aire si queremos que las futuras generaciones sobrevivan a la geografía? Ahí queda eso.